aquí para calcular las entalpías, aquí sacamos la entalpía de L, que es con esta fórmula, y como vamos a utilizar los CPs, vamos a sacarlos de gráficas. Ya les he dejado las tablas de datos y en las descripciones, ahí chequenlo, de algunos videos, entonces ahí chequenlos para que tengan las tablas, si los tienen pues no hay problema. Entonces sacamos HL y pues seguimos la fórmula, el CP46 por la ZFDA, en este caso es primero la A, la de A y luego la de B, entonces pues nada más hay que sustituir valores y por la temperatura de burbuja, que fue de 86, y menos la temperatura de referencia, que es 0, entonces siempre la temperatura de referencia es 0, entonces nada más hay que sustituir valores. A mí me da 4400, ustedes ahí les va a variar obviamente porque pues no se puede leer siempre exacto. Y para calcular HF, aquí viene lo interesante de este problema. Utilizamos casi la misma fórmula, pero aquí nada más lo que varía es la temperatura de alimentación, que fue de 28 grados. Yo no se los puse en el problema, pero aquí nos marca que es 28 grados. Entonces el flujo de alimentación entra a un intercambiador a temperatura de 28. Entonces ahí ya tienen el dato. Y pues nada más hay que sustituir aquí menos la temperatura de referencia. Aquí 51.52 es de toda esta operación. Entonces ahí saquen ustedes su cálculo, les tiene que dar esto, y si no pues ahí pónganme en los comentarios, pero pues a mí me dio eso. Entonces 142, 1442, perdón, y ese es el cálculo de HF. Y directamente ya vamos a calcular la entalpía de B. Entonces la entalpía de B se basa con esta fórmula, y esta es un poco diferente a las otras porque se multiplica el CP de cada componente, bueno, la sumatoria de CP de cada componente por la fracción por la temperatura de rocío menos la temperatura de referencia más la sumatoria de las lambdas de A y de B por la fracción de A y de B. Entonces aquí ya les puse las lambdas de A y de B, entonces pues chequenlo si están bien en sus tablas y listo. Y nada más es cuestión de sustituir valores. Aquí es Z de A, Z de B, entonces pues nada más es de sustituir valores, y a mí me da de 12.079, ¿no? Y aquí viene lo interesante, ya que esta H entalpía de alimentación, tenemos dos entalpías de alimentación, lo que es a la entrada de la columna, que es aquí, y lo que es aquí, porque tenemos cambios de temperatura, entonces las entalpías cambian y hay que sumarlas porque son las que están entrando a la columna. Entonces por eso es importante sacar esto, por eso nos dan estos datos, porque tenemos que sacar la entalpía que está aquí y la entalpía que está acá. La que nosotros sacamos fue la que está aquí, nos falta sacar esta entalpía que entra acá. Entonces ese es el cálculo que tenemos aquí, que es el calor, bueno, es la entalpía, el calor, lo que sea. Entonces calculamos el calor que está entrando en el intercambiador, entonces es W del agua por la lambda, y me da 1.149.120, ¿no? Entonces nada más aquí para sacar la entalpía total es el calor el intercambiador más la alimentación por la entalpía de alimentación que sacamos acá,
entre la alimentación y ya la entalpía total que entra a la columna me da de 5051, y esa la tenemos que ahora sí sustituir aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer para Q es pues sustituir los valores, que es HB, que está aquí, que es lo que ya calcularon, entre menos la entalpía total, que es esta, entre pues HB menos HL, que ya habíamos calculado. Si no nos llegan a dar, o si no llega a haber antes un intercambiador, o ya nos dan la fracción de vapor, pues no tenemos que hacer esto. Pero en este caso nos dan datos del intercambiador, del calor, y pues tenemos que calcularlo de esta manera. Entonces, y aparte nos dan una temperatura de entrada. Entonces pues se presta mucho esta fórmula para sacar Q. Entonces ya nada más hay que sustituir valores. A mí me da 0.91, entonces ya ustedes ahí les va a variar, no hay ningún problema. El chiste es hacerlo pues con el procedimiento correcto. No les puse la gráfica de estas lecturas, pero pues ustedes lo pueden hacer y les va a cambiar ahí un poquito, pero no importa. Y por último, ya para terminar, ya tenemos Q, que es importante para el método McCabe. Entonces vamos a calcular R. R pues es directo, nada más como ya tenemos L0, que es dato, pues ya tenemos el destilado, entonces nada más hay que dividirlo y listo, tenemos 2.87. Eso es un cálculo muy rápido, y ya vamos a calcular lo que es ya el método McCabe, que es la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Entonces pues nada más hay que sustituir valores R entre R más 1, R ya lo tenemos, y ya nada más aquí es sustitución de valores. La fracción del destilado entre R más 1 y listo. Lo que nos interesa nada más es B. Entonces ya tenemos B y nos pasamos a la siguiente, que es la línea de alimentación, y ya por eso calculamos Q, porque pues la necesitamos. Entonces 0.91 entre 0.91 menos 1, y a mí me da menos 11, y a eso le sacamos el arco tangente y nos da un ángulo de 85 y listo. Y nada más hay que meterlo a su diagrama. Como les decía, este diagrama está un poquito mal hecho, pero pues da buenos valores. Ya próximamente les voy a dar con las líneas, con los diagramas de equilibrio correctos, ya les voy a hacer los problemas. Entonces aquí entramos a punto 32.6. Aquí ya no pude voltear esta imagen, pero pues aquí está el diagrama, ¿no? Entonces B.24, y pues ya aquí lo checan todos los datos, y me da me dan 13 platos. Entonces me dan 13 platos. La B máxima 0.31, aquí ya no se las puse, creo, o sí. No, ya no se las puse, pero la B máxima es de 0.31. Aquí nada más hay que graficar con B máxima desde este punto, desde aquí, que cruce aquí en esta intersección, y ya nada más que salga acá y me va a dar 0.31, y así se saca la B máxima. O sea, si tienen duda, pues ahí tengo un video explicado del método McCabe y no hay problema. Entonces nos habíamos quedado en el número de etapas teóricas, que son 13, B máxima 0.31, y el número de plato de alimentación es en el 7. Aquí, como pueden ver, para sacar el número de plato de alimentación,
pues nada más donde intersecta esta línea de alimentación con una etapa, pues este es el plato de alimentación. Entonces aquí entra en el 7 y yo puse el 7. Entonces ya tenemos el número de plato de alimentación, que es el 7. Ahora vamos a calcular la eficiencia de la columna y R mínimo, ¿no? Entonces, para calcular la eficiencia de la columna con esta fórmula, y nada más es pura sustitución aquí. El número de etapas teóricas menos 1 entre NPR, me parece que son 20, entonces aquí son 20. Y este fue dato, no hay problema, 13 menos 1 entre 20 por 100 y me da una eficiencia de columna del 60%. Y para R mínimo, pues con la B máxima que ya habíamos sacado de la gráfica, pues nada más hay que sustituir y me da de 2.085. Y para sacar, y ya nada más sacamos la relación entre R mínimo y nada más es por sustitución, y 1.3790 es lo que me da a mí. Ya nada más por último, para sacar el cálculo de las líneas de los flujos de vapor en ambas zonas de la columna, pues con esta formulita nos apoyamos, pero como no tenemos el flujo de líquido en la parte de agotamiento de la columna, pues nada más hay que despejarlo de la condición térmica. Ya tenemos que fue dato, y tenemos pues la alimentación y tenemos Q, y nada más hay que despejarlo, y me da de 576. Como vuelvo a repetir, ya lo tenemos, entonces no hay problema. Y pues ya nada más sacamos y sustituimos valores, y me da, esta también ya la tenemos, que es el flujo en el residuo, y me da de 357. Y lo mismo lo hacemos con el vapor del arriba de la columna. Entonces con esta fórmula ya tenemos L0, y también tenemos tenemos el flujo del destilado, y pues nada más hay que sustituir valores aquí. Por último, nada más, casi por lo regular son pura sustitución de valores. Lo difícil de este problema fue encontrar la Q, porque pues todo lo demás fue sencillo. O sea, lo difícil está aquí en la entrada de la columna. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que nos dan y saber pues interpretar de buena manera qué es lo que nos están pidiendo y cómo calcularlo. Los datos que nos dan hay que saberlos usar, y por ejemplo aquí pues fue diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los datos. Y pues esto es todo del problema 3. Aquí tienen todo. Si quieren, pues si no quieren ver el video, pues apáusenlo nada más y vean todo. Y pues los dejo con este video. Espero les haya servido de algo y hayan aprendido sobre este problema. El problema 4 está un poquito más de pensarle, entonces ese problema es importante. Este problema, lo único que me interesaba era que se dieran cuenta del cálculo de la Q, que es diferente. En los problemas anteriores habíamos hecho con las pendientes, pues a temperatura de alimentación entrábamos a una temperatura y sacábamos X y Y, ¿no? Que sería X la temperatura de burbuja y Y la temperatura de rocío. Entonces aquí no fue así, aunque teníamos la temperatura de entrada, pero no fue no era lo correcto, porque teníamos que calcular también el calor que entraba, ¿no? Que era entonces pues esto es lo importante de este problema. Entonces espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo video.